Ok. Listo. Gracias. Bueno, aquí tenemos el consumo de combustible de un grupo de automóviles. Es la variable dependiente. Hay una variable X1 que es una constante. Ahora les explico por qué. La variable X1, esta variable, esta no es una, esto es una constante. El cilindraje del carro, la potencia del carro y el peso son las tres variables independientes. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Hola. El consumo de combustible. El consumo de combustible. Y las variables independientes, cilindraje, potencia y peso. Con base en eso, hay que hacer unos cálculos que obviamente exceden esta asignatura. Por ejemplo, los betas se calculan de forma matricial así, como X traspuesto por X a la inversa, por X traspuesto por Y. Pero eso implica el uso de matrices. Y como ustedes en pensamiento matemático no llegan allá, entonces yo aquí no les puedo exigir que sepan matrices. Pero solamente se los muestro porque ahora que el software haga el cálculo, ustedes van a decir, ay, el software lo hizo, qué chévere. Pero es importante que sepan qué es lo que hace el software. Entonces el software, para hallar los betas, utiliza esta fórmula. Entonces, ¿qué es X? ¿Qué es X? X es esta matriz de datos. Es decir, es una matriz de los datos de las variables independientes. Eso es X. Y Y es un vector, que es este que está aquí. El vector de los datos de la variable dependiente. Entonces, aquí lo que se hacen es unos cálculos de matrices. Entonces dice X traspuesta. Entonces, ¿qué es transponer? Algo que está así, colocarlo así. O algo que está así, colocarlo así. Entonces, aquí, eso fue lo primero que se hizo. Se tomaron los datos y se transpusieron. Entonces, por eso ahora, esto que era una fila, se convierte en una columna. ¿Sí ven? Entonces, los datos ahora ya no están de arriba hacia abajo, sino que están así. Eso fue el primer paso. Transponer la matriz X. Segundo paso, multiplique la matriz X transpuesta por la matriz X original, que es esto que está acá. Y eso se hace con esa funcioncita que está ahí, que se llama mmult o multiplicación de matrices. Vale. Luego nos dice, bueno, listo, ya la transpusiste, ya multiplicaste por X, ahora inviértela. Entonces es otra operación de matrices llamada inversa. Aquí está. Se hace con una función que se llama matriz inversa. Entonces se hace el cálculo. Listo, ya tenemos la matriz inversa. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Ahora vendría el segundo paréntesis, que sería X transpuesta por Y. Entonces vamos allá y hacemos esto. X transpuesta por Y. Ajá, ¿y por qué X transpuesta por Y nada más tiene 4 datos y X transpuesta por X tenía 16? Porque resulta que cuando hacemos multiplicaciones de matrices, la nueva matriz, el tamaño de la nueva matriz es el resultado de las dos anteriores que estamos multiplicando. Y como aquí estoy multiplicando X transpuesta, ese va a ser el número de filas, 4 filas, y Y solamente tiene una columna, o sea que es 4 por 1. O sea, ahí está. Y ya después que tengo los dos paréntesis, entonces los multiplico, X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y. Y obtengo los betas. Pero yo no les voy a pedir que ustedes lo hagan matricialmente porque ustedes no saben de matrices. Pero se los muestro para que se den cuenta. Ahora, hay otra forma de hacerlo que no es de forma matricial. Se llama forma algebraica. Por aquí está, por ejemplo. Aquí tenía yo, o tengo, 3 variables. Una variable Y, una variable X1 y una variable X2. Para yo hallar aquí, en esta ecuación, sería una sola variable dependiente, 2 variables independientes. Lo que quiero es hallar los 2 betas, bueno, 3 betas, ¿no? El beta 0,
la constante, el beta 1, que es la que acompaña X1, y el beta 2, que acompaña X2. Y eso lo tengo que hacer con esta formulita, algebraicamente. Y estimado es igual a beta 0 más beta 1 por X1 más beta 2 por X2. Y entonces lo hago con estas fórmulas que están acá. Tengo que calcular la sumatoria de Y, N por beta 0, beta 1 por la sumatoria de X1, beta 2 por la sumatoria de X2. Y eso yo lo fui haciendo. Entonces, ¿cuántos datos? ¿Cuál es la sumatoria de Y? 164. Ah, bueno. Míralo ahí donde está. 164. ¿Cuántos datos son? N. Son 10. ¿Cuánto es beta 1 por la sumatoria de X tales? Son 150. Después que haces todo eso, te van a quedar un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces tienes que aplicar lo que aprendiste allá en noveno de bachillerato, que son los métodos de eliminación de variables. ¿Se acuerdan que hay unos métodos de ecuaciones simultáneas? Eliminación, sustitución. Y entonces aquí, por ejemplo, yo iba haciendo artificios matemáticos para ir eliminando, ¿no? Y al final llegaba que el beta 2 era esto y que el beta 1 era esto. Y reemplazaba y allá va el beta 0. Y listo. Eso es de forma algebraica. Pero ustedes no lo van a hacer ni de forma algebraica ni lo van a hacer de forma matricial. Ustedes lo van a hacer con el software. Anda, pero ve acá, yo creo que este man no tiene el complemento. Ahora que lo analizo yo. Mírate ahí. Vamos a datos. Anda, yo no tengo ese complemento. Qué vaina. Mala cosa. ¿Serio? Referencias. Oye, ¿dónde están los complementos aquí? Hombre, no vamos a poder explicar eso porque no tengo ese complemento en este computador. Bueno, vayan ustedes haciéndolos allá. Los que tengan Excel, se vienen aquí donde dice Excel. No, no vamos a poder. Buscar regresión. Víctor no encontró los datos de esa vaina. Hombre, qué cosa. Ah, pero yo tengo XLStat aquí, ¿no? Pero porque está vencido también. Hombre, qué mala cosa. Tu licencia expiró. Vaina. Pero sí se abrió. Qué raro. Bueno, este XLStat es una aplicación que es un complemento que se instala a Excel. Ustedes lo van a buscar y lo van a descargar y lo van a instalar en sus computadores. ¿Cómo lo buscan? Hombre, sencillo. Van a Google. Ir a bueno, miren lo que vamos a hacer. Vamos a Google y en Google escribimos descargar XLStat. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ahí aparece una página que dice descargar y no sé qué, no sé cuánto. Lo descargan, pan, y lo instalan. Ya cuando lo instalan,
supongamos que ya lo instalaron. Entonces, como ya lo instalaron, ya lo tenemos aquí en, ya podemos irnos. Entonces, en Excel, este señor XLStat tiene varias herramientas bien bonitas. Entonces, tiene muestreo de una distribución, tal. Oye, pero ven acá. Miren aquí al final aparece regresión lineal. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven, muchachos? Sí, profe. Cuando ya instalen XLStat aparece regresión lineal. Entonces le dicen regresión lineal. Y él le dice, ajá, bueno, ¿y qué tipo de variable es? ¿Es variable cuándo? La variable dependiente. Entonces, ustedes que tienen que hacer, darle clic e irse a Excel y escoger los datos, pero resulta que no era esa hoja, sino la hoja que estábamos trabajando ahorita, que es donde teníamos los datos del combustible. Entonces, ustedes escogen la columna de los datos de la variable dependiente, que en este caso es combustible. Y las variables explicativas, miren, ahí dicen las X. Entonces, ustedes van. ¿Qué le pasó a esto? ¿Por qué la otra baja? Vamos a ver. No sé por qué no quiero hacer llamada. Bueno, otra vez vamos a ver regresión. Cogemos los datos de acá. Se minimiza esto, que no es tan boleto. Cogen su variable dependiente y la variable. No está funcionando. Bueno, luego ustedes le dan ahí clic, variable dependiente, y le dicen OK, y él hace todos los cálculos. Entonces les tengo que explicar, ya que no pudo salir eso, cómo interpretar esa regresión. Yo no sé si por aquí haya una. Ah, bueno, aquí está hecha, qué bien. Soy un gran teacher. Bien. Relájense, muchachos. Esta que está aquí no es la hecha con XLStat. Esta que está aquí es hecha con el complemento de Excel. Entonces voy a escribir aquí, esto va a quedar grabado, entonces ustedes deben hacer. Número 1, instalar el complemento análisis de datos en Excel. Eso es lo primero que deben hacer ustedes. Instalar el complemento análisis de datos en Excel. Cuando ya lo instalen, aquí en datos, ustedes van a abrir datos y aquí al fondo se va a abrir va a haber un hipervínculo que va a decir herramientas de análisis de datos. Ustedes le dan clic allí en herramientas de análisis de datos y seleccionar regresión en el complemento herramientas de análisis de datos. Seleccionan allí regresión y hacen lo mismo que yo estaba haciendo ahorita. Ahí les va a decir la variable Y, ustedes escogen la variable Y dependiente. Las variables X, ¿qué es lo que deben tener? Deben tener su matriz de datos ya constituido. Por eso les decía, hoy necesitaba que tuvieran listo su modelo teórico. Ahora, ya ustedes con base en ese modelo teórico de cuál es su variable dependiente y cuáles son sus variables independientes, construyen la base de datos y ahora que tienen la base de datos, que es bien al tercer punto, entonces ya hacemos esto que está acá donde está. Joder, se hizo. 3. Tercer punto, interpretar los resultados.
¿Cómo se interpretan los resultados? Les va a aparecer esto así ya. Les va a aparecer este primer cuadrito que se llama resumen. Entonces aquí hablan de un coeficiente que se llama coeficiente de correlación múltiple. Es decir, las variables en su conjunto, las variables independientes, es decir, cilindraje, potencia y peso, ¿qué porcentaje de variabilidad de la variable dependiente, que en este caso es el consumo de combustible, explican? En este caso explican el 95,79, que es un porcentaje bastante alto. Ahora bien, el R cuadrado. El R cuadrado es una medida de bondad de ajuste. ¿Qué tanta es explicada la variabilidad de Y por las X? Y ese es el que se utiliza para comparar los modelos. Porque uno puede hacer varios modelos. Por ejemplo, este es un modelo 1 donde hay 3 variables, pero puede haber un modelo 2 con 4 variables, otro con 5 variables y así. Pueden haber modelos donde se interactúen o se correlacionen variables, en fin. Las posibilidades son infinitas. Número de observaciones 10. Bien, vamos a irnos específicamente a lo que queremos interpretar. Nosotros lo que nos interesa determinar con el modelo de regresión es si las variables que yo concibo teóricamente como variables independientes realmente explican a la variable dependiente. Es decir, si el cilindraje, la potencia y el peso explican el consumo de combustible. Entonces hay dos formas de ver esta cosa. Hay dos formas de analizar. Una primera fórmula se llama intervalos de confianza. Y una segunda forma de analizar eso se llama pruebas de hipótesis. Ambos mecanismos deben llevarles a la misma conclusión. ¿Ya? Entonces, la prueba para validar si una variable independiente es significativa a través de intervalos de confianza es sencillo. Si el intervalo de confianza contiene al cero, entonces la variable independiente no explica la variabilidad de la variable dependiente. Vamos a dejarlo otra vez. Si el intervalo de confianza contiene al cero, entonces la variable independiente no explica la variable dependiente. Entonces ahora hay que mirar los intervalos. Entonces hay obviamente un intervalo de confianza por cada variable. Entonces vamos a la variable cilindraje. Estos serían sus intervalos. Vamos a borrar esto de aquí. Estos serían sus intervalos. El límite inferior y el límite superior. ¿Cierto? Entonces vamos a ver si esta gente está pendiente aquí de la jugada. Sebastián Torres. Sebastián Torres. Acá. Te pregunto, este es un intervalo de confianza, el intervalo de confianza para la variable cilindraje. ¿Este intervalo de confianza contiene al cero? Sí, no y por qué. Sí o no y por qué. ¿Me puede, por favor, reformular la pregunta? No la entendí. ¿Este intervalo de confianza contiene al cero? Sí o no y por qué. No, porque se supone que esto debería ser como el grado de error, y el grado de error nunca puede ser cero, siempre hay un fallo, ¿no? No, esa no es la pregunta que te estoy diciendo. Te estoy diciendo, en este intervalo está contenido el cero. Sí, interviene cero, va desde cero, va desde 0,0006 hasta el positivo que es
0,002, iba el 0 incluido. Exactamente, como el límite inferior es negativo y el límite superior es positivo, en ese intervalo sí está contenido el cero. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar de eso, Sebastián? Aquí está la explicación. Que primero, que es un intervalo bastante pequeño, entonces el margen de error va a ser mínimo. Sí, pero la pregunta es esta. Mira lo que estoy aquí señalando. Esto, Pero es que esté bastante borroso. así. Si el IC contiene al cero, entonces la variable independiente no explica la variabilidad de dependencia. La variabilidad de la variable dependiente. Entonces la variable independiente no explica. Entonces, ¿qué pasó en el intervalo de confianza que acabamos de ver? ¿Tiene o no tiene al cero? Sí, sí lo tiene. Entonces, como el intervalo de confianza No tiene al explica la cero, variabilidad. quiere decir que la variable cilindraje no está explicando el consumo de combustible. Eso es lo que quiere decir. Vamos con potencia. Sí le explica, porque va por encima de cero. Ah, Sebastián, deja que otro me ayude. Gracias. Andrea Romero. Andrea Romero. Diego. Sí, Cuéntanos, Andrea. Con respecto a la segunda variable y el intervalo de confianza, la variable potencia, ¿ese intervalo de confianza contiene al cero? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y qué conclusión puedes sacar de eso? Ajá. profe, la verdad no sé. Así que no sabes, Andrea. Estoy diciendo, este es el límite inferior y este es el límite superior. Eso es un intervalo. Te pregunto, Ajá. ¿en ese intervalo está contenido el cero? Sí, ¿Por qué? porque está por encima del cero. ¿Está contenido o no está contenido? Sí, ¿Por qué? ¿Cuál es el límite inferior? mm, no está contenido. ¿Cuál es el límite inferior? No está contenido porque, o sea, no pasa por el cero. ¿Cuál es el límite inferior? 0,00863. ¿Y el superior? 0,1551. Entonces, ¿está o no está el cero ahí? No, Ajá. Ah, bueno. Entonces no está el cero. ¿Qué concluyes con eso? ¿Qué concluyes, Andrea? que, o sea, que sí explica la variabilidad. Exacto. Como el intervalo de confianza no tiene al cero, entonces sí explica la variabilidad. O sea que esa variable la podríamos poner por otro colorcito como la moradita. Gracias, Andrea. Salas María. Salas María. No llegó Salas.
Ana María, nada. Profe, ¿Sara o Sierra? Salas María Pinto. Salcedo María Cedeño. Presente, profe. Cuéntanos, María Cedeño. Vamos a lo Profe, una cosa antes de que siga, perdona interrumpirle. Resulta que Salas María me acaba de escribir que se le fue el internet y que por eso no está escuchando, porque ahí le comentamos ya que no lo está escuchando usted. Ok, listo. Bueno, pero quedó esta otra niña, Serrano. No, Salcedo María. María, Sí, profe. ¿este intervalo de confianza contiene o no contiene al cero? Profe, no sé. No entiendo muy bien. Voy a explicar con plastilina aquí para que entiendan. Esta es una línea, ¿cierto? Aquí está el cero. Cero. Y los intervalos de confianza son dos valores. Un inferior y otro superior. ¿El inferior cuánto es, María? Profe, en la pantalla no me aparece nada más sino lo que usted está dibujando ahora, no la diapositiva. ¿Cuál es el límite inferior, María? La variable se llama peso. El límite inferior es este. ¿Cuánto es ahí? ¿Qué dice ahí? Menos 0,1441335. ¿Y el otro cuánto es? 0,009525901. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Bueno, yo digo que el menos O sea, no este es negativo. inferior. O sea, que este Sí. negativo y este positivo. Entonces, si tú tuvieras que en la línea esta ubicar esos valores, ¿dónde los ubicarías? ¿Dónde ubicarías el límite inferior? Ahí va, en el lado izquierdo. Vamos a ponerlo por aquí. Menos 0,01. 4. Y por aquí el superior, que sería ¿cuál? Creo que era 0,9 algo. 0,09. Te das cuenta, este es el límite superior y este es el límite inferior. ¿El cero está contenido en ese intervalo? María, Sí. porque está el cero contenido ahí. Entonces, ¿qué se puede concluir? ¿Qué se puede concluir, María? Aquí dice esto. Que la Si el- variable independiente no explica la variabilidad de la independiente. Exactamente. O sea que el peso no explica el consumo de combustible. Eso mismo es lo que yo quiero que ustedes hagan, que organicen sus datos en una tablita donde haya un Y, donde estén las X, le dicen a Excel y Excel les da esto y después hagan la interpretación. Ahora, hay una segunda forma de interpretar esto que algunos dicen es más fácil, se llama la prueba de hipótesis. Como prueba de hipótesis, debe haber una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Se organiza esto aquí que está un poquito como desordenado.
Acá. Ya tenemos ahí esa película. Entonces, la hipótesis nula es que el beta es igual a 0. Y la hipótesis alternativa es que el beta es diferente de 0. ¿Qué pasa si el beta es 0? Por ejemplo, yo voy a tener una ecuación que dice, el consumo de combustible es explicado por el cilindraje, la potencia y el peso del carro, ¿cierto? Estoy planteando esta hipótesis nula, con palabras, lo que estoy diciendo aquí es que la variable dependiente no está siendo explicada por la independiente. Al final yo voy a tener un modelo así, vean. Yo voy a tener la variable dependiente, que es ¿cuál? Consumo de combustible. Y las variables independientes. Cilindraje. Peso. ¿Cuál era la otra? Potencia. Esta era 3. Entonces yo voy a tener ese modelo. Consumo de combustible en función del cilindraje, el peso y la potencia. Entonces, yo lo que espero como investigador es que el beta, ese fue el que presentamos ahorita aquí, ¿se acuerdan? Aquí lo veíamos cómo lo hacíamos matricialmente. Que el beta no sea diferente de 0. Eso es lo que yo quiero. Si el beta no es diferente de 0, aquí en palabras lo que está diciendo es la variable dependiente no es explicada por la variable independiente. Y aquí abajo lo que estoy diciendo es la variable dependiente sí sí es explicado. Entonces, ya yo les había dicho que la misma conclusión a la que llegamos con el intervalo de confianza debemos llegar en la prueba de hipótesis. ¿Cierto? Ya con el intervalo de confianza dijimos que el cilindraje y el peso no explican el consumo de combustible, pero que la potencia sí. A eso mismo debemos llegar con la prueba de hipótesis. Entonces, para hacer la prueba de hipótesis, yo voy a utilizar esta columna que está acá, que se llama probabilidad. Esa columna. Esta columna la voy a hacer para validar las hipótesis. Antes de eso, vale la pena resaltar que en estadística se utilizan 3 niveles de confianza. El 90%, el 95% y el 99%. Y si esos son los niveles de confianza, entonces aquí tendremos el error. Y el error no es más que 1 menos la confianza. Entonces, este cuadrito, nosotros como investigadores debemos definir el nivel de confianza que vamos a trabajar. Por defecto siempre se trabaja con este, es el más utilizado, 95. Si estamos trabajando con 95, el error admisible es del 5%. Ojo, entonces error admisible 5%. Entonces miren cómo se hace la hipótesis. O es fácil, vamos a ponerlo aquí. 0,05.
Este es el nivel admisible por mí, porque yo definí que voy a trabajar con 99% de confianza. La regla dice, si el valor de probabilidad es menor al valor crítico, el valor crítico es ese que acabo de colocar ahí, 0,05. Entonces, la variable independiente explica la variabilidad de la variable. Entonces ahora es más fácil, ¿cierto? Simplemente es comparar si los valores que están aquí son menores a 0,05, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos el cilindraje. ¿Cuál es el p-valor de cilindraje? A ver. ¿Cuál es el valor de probabilidad de cilindraje? 0,2. 0,25. El de potencia, 0,03. y el de peso,